que te dice, digamos, cuáles son las características y la potencia que viene, ¿sí? La máxima potencia que voy a encontrar es 63 kVA. Y la característica que tiene, generalmente están pintados de naranja y son tipos circulares. Claro, esos cilindros. Sí. Profe, ¿y qué significa que diga 1, 2, 3, 5, 0 a la Mm, par de 63 kVA? Tiene así en vertical 1, 2, 3, 5, 0. No sé qué es lo que representa, digamos. O no sé si tendrá que ver, tendrá mm. algo de fábrica, ¿no? Y muchas veces es el número que le da EDESA, eso Ah, te digo, sí. Que ellos debe tienen ser. identificado en toda la parte de distribución cuál es una identificación que tienen para ver si pasa algo y cómo lo puede localizar y reemplazar en el caso que sufra avería. Ah, perfecto. ¿Listo? Gracias, profe. No, de nada, Fabián. Buenas tardes, chicos. Esperamos 10 minutitos. Comenzamos 4:10.
Perfecto, Ángeles. Y la parte de cálculo de conductores, el profe le dio los ejercicios para el cálculo de sección. ¿Sí? Sí, profe. Perfecto, Romina, gracias, chicos. Entonces, lo que vamos a ver, de acuerdo al programita que tenemos, esto hay que corregirlo porque tiene varios errores. Bueno, ya le dije al profe yo, así que en algún momento lo vamos a corregir porque no condice lo que estamos haciendo. Por ejemplo, hoy teóricamente no hay clase, no sé por qué. ¿Sí? Entonces, como el profe ya vieron la parte de distribución de energía eléctrica, cálculo de redes y protecciones, vamos a seguir con el tema 9, que es la parte de luminotecnia, curvas, magnitudes, unidades, método de cálculo, alumbrado interior, proyecto teórico práctico, ¿sí? Cosa que vayamos anticipando ese tema y en la próxima clase ya veamos el tema de la AEA, ¿sí? La parte 771, que es la parte de la reglamentación para instalaciones eléctricas en inmuebles, ¿bien? ¿Alguna duda del tema anterior? ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? ¿Estamos ahí? ¿Están estudiando? El silencio. Bien. Vamos a ver la parte de luminotecnia. Y básicamente vamos a ver lo que es la parte del contexto legal. ¿Qué significa el contexto legal? Como yo a ustedes les comentaba, siempre cuando ustedes vayan a hacer cualquier tipo de proyecto, van a tener que saber, digamos, en qué marco jurídico está el proyecto mismo, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos que hacer una instalación eléctrica, de acuerdo a nuestro, si acá tenemos en Salta una ley de seguridad eléctrica que nos dice que nos tenemos que ajustar a las normativas, a las recomendaciones dictadas por la EA. ¿Quién es la EA? La Asociación Electrotécnica Argentina. Y en particular, si tenemos instalaciones eléctricas en inmuebles, tenemos que seguir la normativa de la 90364. Así como tenemos para la parte eléctrica, también tenemos, en este caso, no tenemos una ley provincial, pero sí tenemos la Ley de Higiene y Seguridad del Trabajo, que es la 19.587, que en el artículo 6 habla de la parte de iluminación. Después tiene 2 decretos reglamentarios, en realidad son 4, pero lo que hace específicamente a iluminación, tenemos el decreto reglamentario 351/79, que en el capítulo 12 del artículo 71 a 84 habla de las condiciones de iluminación y señalización. Y en el anexo 4 habla de las condiciones técnicas a cumplir por la iluminación y da los niveles de iluminación de acuerdo a lo que dicta la AADL, la Asociación Argentina de Luminotecnia, en la norma IRAN J 2005, que ahí nos da los niveles de iluminación artificial para inmuebles, ¿sí? Y después en el decreto reglamentario 911/96, en los artículos 133, 134 y 135, habla de las condiciones generales de iluminación normal. Ya vamos a ver qué es lo que es iluminación normal, a qué se refiere. Y después habla del artículo 136 de la iluminación de emergencia. En particular, fíjense acá que tenemos 2 tipos de iluminaciones, la normal y la de emergencia. La que estaría faltando sería la de reserva, ¿sí? Pero que esa no es obligatoria. Bueno, vamos a entrar a ver esa parte, los sistemas de iluminación artificial. Recuerden ustedes que cuando vayan a la parte de la industria, van a tener 2 tipos de iluminaciones. La iluminación natural, que la provee, digamos, la bóveda celeste, a través de, si tenemos techo con tipo claraboya, ¿sí? O techo, digamos, la parte de chapa transparente,
con lo cual son de PVC transparente, la cual nos van a hacer un aporte de luz natural bastante importante, o las ventanas, la abertura que tenemos, hacia nuestros locales. Y después tenemos la iluminación artificial que se provee a través de la alimentación que vimos, 380/220 o 400/231, ¿sí? Tanto en trifásica como en monofásica. ¿Cuáles son los sistemas de iluminación artificial? Dijimos que en la parte del 911, el decreto reglamentario 911, hablaba de 3 iluminaciones, hablaba la normal y hablaba, perdón, 2, la normal y de emergencia. La normal, ¿cuál es? Es cuando tenemos la tensión de línea, está funcionando como corresponde, entonces alimenta nuestra fábrica. Tenemos la de reserva, que esta se hace a través de un grupo de electrógenos, ¿sí? Cuando una vez que se corta la energía, el suministro de energía, digamos, en este caso de EDESA, tenemos una transferencia automática que automáticamente tiene unos relés que ve que falta la tensión de red, que se llama, entonces automáticamente arranca el grupo de electrógeno, estabiliza la tensión, una vez que está estabilizada la tensión, pega un contactor para que la alimentación sea a través del grupo electrógeno. Cuando vuelve la energía, estos sensores de tensión que tenemos ahí en la transferencia automática, lo que le van a decir al sistema automatizado o al PLC es que ya volvió la tensión de red, por consiguiente hace que corte el contactor de red y se pegue el contactor, el contactor de grupo y se pegue el contactor de red, ¿sí? Fíjense ustedes que haciendo esta analogía vamos a tener 2 tipos de contactores, uno para grupo electrógeno y otro para red, ¿sí? Y se va a cortar, digamos, esta transferencia automática va a cortar y va a hacer, digamos, que el grupo electrógeno sigue funcionando hasta que ve que todo está estable, se para y lógicamente ya nuestra alimentación de iluminación y de los equipos se hace con la tensión de red. Y después tenemos la de emergencia o evacuación, que en el caso si tenemos horario nocturno, nos permitan evacuar el local donde se encuentra el personal trabajando, ¿sí? Por eso es que también se conoce como evacuación. Y bueno, acá vamos a hablar de la naturaleza de la luz. La luz es una radiación electromagnética, es decir que hay un campo de ondas que el cual va a ser percibido por el ojo y esa percepción nos va a dar el sentido de la visión, ¿sí? O sea que nuestro ojo vendría a ser las antenas que van recibiendo esa onda de televisión o de radio, ¿sí? Ustedes saben que ya han visto en Física 2 que la relación de la velocidad de la luz es igual a lambda, que es la longitud de onda, multiplicado por la frecuencia. Y eso es igual a C, que es una constante universal, y en el vacío vale 300.000 kilómetros por segundo, ¿sí? En cambio, F es la variable que brinda el equivalente al ojo que da la sensación de color, ¿sí? Y esto ustedes se van a dar cuenta cuando, por ejemplo, cuando hay una tormenta y caen rayos. ¿Qué es lo primero que se ve cuando cae un rayo? ¿Se escucha o se ve primero? Se ve Se ve primero. primero. Se ve Se primero. ve primero, ¿no es cierto? Entonces ustedes, por ejemplo, saben que, ¿por qué se ve? Porque la velocidad que tiene la luz es de 300.000 kilómetros por segundo, pero en cambio la velocidad del sonido, ¿alguien tiene idea cuál es la velocidad del sonido en metros por segundo? Bueno, aproximadamente 340 metros por segundo, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, cuando ustedes vean el rayo caer, ¿sí? Empiezan a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y sienten, ¿no es cierto? El estruendo del rayo, ¿sí? Sienten el estruendo del rayo y eso 10 segundos multiplicado por la velocidad, digamos, del sonido, le va a dar la distancia al cual cayó el rayo, ¿sí? Aproximadamente, por ejemplo, 3.400 metros. Y si contamos 1 o 2, fíjense ustedes que el rayo cayó bastante cerca, ¿sí? 2 segundos por 340 nos va a dar aproximadamente 680 metros, o sea, muy cerquita.
Entonces ahí tienen ustedes como parámetro algo práctico que pueden utilizar para saber aproximadamente a cuántos metros cayó el rayo ese, ¿sí? ¿Y esto con qué tiene que ver? Tiene que ver justamente con la velocidad de la luz. Fíjense que nosotros lo vemos casi en forma inmediata, porque es tan rápido como viaja la luz, que para nosotros es instantáneo. No así el sonido, que es mucho más lento. Bien, fíjense ustedes que dentro del espectro de este radio electromagnético que tenemos nosotros, el rango que vemos es muy pequeño y abarca entre 300, y se llama espectro visible, y abarca entre 380 nanómetros, que es equivalente al color violeta, y 780 nanómetros, que es el color rojo, ¿sí? Entonces ahí tenemos un espectro visible que, viéndolo en el espectro electromagnético, fíjense en que abarca muy poquita, o sea, la sensibilidad de nuestro ojo con respecto a eso es muy pequeña, ¿sí? Pero fíjense ustedes que nuestro ojo también tiene una gran ventaja. Eh, por ejemplo, el ojo detecta cuál es el nivel de iluminación. El nivel de iluminación, que ya vamos a ver enseguida, es una de las magnitudes referidas a la luminotecnia y se expresa en luz, y nos está expresando la cantidad de energía que está llegando sobre el plano de trabajo. ¿Qué se refiere al plano de trabajo? Se refiere, siempre tomamos, digamos, si estamos en una oficina, 85 centímetros, que es el escritorio, el nivel de escritorio. Ese es nuestro plan de trabajo. Si estamos en una cancha de fútbol, jugando al fútbol, fíjense que va a ser, en el plano de trabajo, va a ser el nivel piso. Generalmente se toma 10 centímetros por el tema del césped. Entonces eso nos está dando, digamos, cuál es la cantidad de iluminación. Y esto que tenía que ver, como yo decía, que por ejemplo el ojo humano puede detectar 200.000 lux que hay en luz a pleno sol afuera, y puede detectar 0,1 lux que hay a la noche. O sea, fíjense en que aproximadamente tenemos 6 órdenes de magnitud. Si bien tenemos que el espectro electromagnético que el ojo ve es muy pequeño, vuelvo a reiterar, 380 nanómetros a 780 nanómetros, recuerden ustedes que nanómetro era 1 metro igual a 10 a la menos 9, ese era el equivalente, ¿sí? Que teníamos, bueno, tiene, digamos, 7 órdenes de magnitud para ver el nivel de iluminación. No así con un luxómetro. Un luxómetro es un instrumento que nos permite medir la cantidad de luz en lux, que necesita otro elemento para ver la cantidad de cifras significativas que tiene la parte de la iluminación, que puede ser de día o a la noche. ¿Sí? ¿Se va entendiendo, chicos? ¿Dudas, preguntas hasta acá? Está Vamos claro, bien, profe. porque Bien. Está claro, Cualquier profe. cosita, si tienen duda, paren y pregunten. Fíjense en ustedes que acá, como en vista en física, si yo coloco un prisma, el prisma lo que me hace es descomponer en los diferentes colores, ¿sí? Eso es lo que ustedes han visto ahí cuando ingreso un rayo de luz por un orificio y coloco un prisma, puedo descomponer mi luz blanca, ¿sí? Es decir, que la luz blanca es una composición de colores, ¿sí? Y esto a modo de comentario, así como la luz blanca es una composición de colores, el color negro es el que absorbe toda esa longitud de onda y no refleja, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes tienen una pared, una casa, una habitación pintada de colores claros, la iluminación que va a tener usted va a ser mayor. ¿Por qué? Porque esos colores claros me van a reflejar la luz. En cambio, los colores oscuros lo que hacen es absorber. Entonces, me dan otro tipo de sensación. Por eso que ustedes van a ver, cuando yo quiero una sensación de amplitud en un local, lo voy a pintar de color claro. Si quiero que sea mucho más amplio, voy a pintar mi techo de color blanco. La mayoría de las casas, fíjense ustedes, que están pintados, digamos, de color blanco por la sensación de amplitud. Ahora, si yo quiero achatar el espacio, aplanarlo, lo pinto de color oscuro, que es lo que pasa, por ejemplo, con el shopping que queda en el Libertad. Cuando ustedes van a mirar hacia el techo, fíjense que está pintado de negro. ¿Por qué? Porque yo el espacio que tengo ahí, la altura, son 7 metros, 6 metros de altura libre.
Entonces ellos quieren bajar un poco para que no sea tan amplio la sensación que tengo yo, ¿no es cierto? Y bueno, lógicamente al tener, digamos, un espacio más chato, me da cierta tranquilidad y bueno, puedo hacer las compras como corresponde. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes que acá cómo afecta, en el caso de los colores, mi ambiente, mi nivel de iluminación y la sensación que yo percibo. Recuerden que si bien vamos a ver más adelante cómo trabaja el ojo, pero la parte de sensación, que es de acuerdo a la experiencia personal que tiene cada uno, si bien hay una normativa que me puede hacer ver los colores, ¿no es cierto? Decir, no, esto es rojo, y otro no lo ve rojo, otro lo ve tipo naranja, ¿sí? Y bueno, todo tiene que ver con la fisiología de cada uno y con el aprendizaje que uno ha llevado cada uno de su vida, ¿no? Aunque no crea, tienen que ver en la parte de colores, tiene que ver bastante también la experiencia nuestra. Acá como ejemplo, te tienen que la radiación solar, ¿no es cierto? Una distribución energética, pasa por todos los colores, pasa del UV y llega lógicamente hasta los 20.000 nanómetros. La sensibilidad nuestra va de 380 a 780. 380 el violeta, los colores azules, y los 780 los colores rojos, que va superior a eso tenemos el infrarrojo. Bien. Y este es el mecanismo de la visión que nosotros tenemos, ¿sí? Vamos a ver nuestro amigo. Acá. Ahí está. Este es el proceso de visión. Fíjense que en el proceso de visión lo que nosotros siempre vamos a tener es una fuente luminosa, ¿sí? Es una fuente luminosa, una lámpara que hice una estrella. Y fíjense en que acá, en el ojo que yo tengo, yo voy a recibir dos tipos de iluminación. Yo voy a recibir la iluminación en forma directa, se llama, la iluminación directa de la lámpara o de la fuente luminosa, y después voy a tener una iluminación indirecta, que va a hacer que esta lámpara choca frente, por ejemplo, esta pared, y esta pared me va a reflejar una cierta luz que va a ingresar hacia el ojo. Esa luz que ingresa hacia el ojo, ¿sí? Me va a producir la sensación de visión. ¿Bien? Fíjense en que el ojo, como dice acá, no diferencia si la radiación es emitida o reflejada. El ojo directamente lo que detecta es la luz, y esa luz, bueno, nos produce la sensación de visión, ¿sí? Entonces el ojo recibe esa iluminación, acá dice se comporta como la antena que recibe la radiación, él informa al cerebro. ¿Bien? Entonces, ese es, digamos, el sistema de visión. Es el mecanismo de la visión que tenemos nosotros. ¿Sí? Acá tienen, digamos, el corte del ojo, tiene el párpado superior, el muro acuoso, la córnea, el cristalino, el iris, el párpado interior, el músculo ciliar, ¿sí? El humor vitro, y acá tienen, digamos, la parte de la retina, ¿sí? Toda esta parte de retina, y en donde ahí se van a ubicar, digamos, dos tipos de receptores fotosensibles. Son los conos, que son sensibles al color, y los bastones o bastoncillos, que son sensibles a la luz. ¿Bien? Entonces, se ha descubierto otro más, por ahora nosotros nos vamos a abocar, digamos, a estos dos tipos. Cono es sensible al color y los bastones sensibles a la luz. Y acá define, de acuerdo a los niveles de iluminación que tenemos nosotros dentro de los parámetros luminotécnicos vamos a ver el flujo luminoso, que es el flujo que emite una lámpara. Después tiene la intensidad luminosa, que es una magnitud, digamos, de iluminación en una dirección dada. Tienen la iluminancia que le comentaba anteriormente, que es la cantidad de energía visible que llega al plano de trabajo. Y después tenemos lo que se llama la luminancia, ¿sí? La luminancia es lo que nos da la sensación de la visión. Y eso se mide en candelas por metros cuadrados. Entonces, dentro de la visión que tenemos nosotros, tenemos tres tipos de visión: la visión diurno fotópica,
la visión nocturna o escotópica y la visión mesópica, ¿sí? ¿Qué se refiere a la visión diurna o fotópica? Acá participan los conos y bastoncillos. Generalmente los conos son los que predominan acá porque nos dan la sensación del color. ¿Y cuáles son los valores que tenemos que tener? Son 3 candelas por metro cuadrado. Para referencia, digamos, de candelas por metro cuadrado, por ejemplo, mirar un tubo fluorescente tiene 1000 candelas por metro cuadrado, ¿sí? Para que tengan alguna referencia aproximadamente qué es lo que es la candela por metro cuadrado. Después tenemos una visión nocturna o escotópica de quiénes participan acá, qué tipo de receptores fotosensibles, los bastoncillos, ¿sí? Y de qué valor tiene que ser la luminancia, y tiene que estar por debajo de 0,25 candelas por metro cuadrado. Y la visión mesópica es la que queda en el medio, 0,25 candelas por metro cuadrado, y la luminancia tiene que ser menor a 3 candelas por metro cuadrado, ¿sí? Entonces acá hay un punto intermedio. Fíjense ustedes cómo trabaja el ojo, cuál es el modelo que tenemos de trabajo. Tenemos los conos, que nos dan la sensación del color, y los bastones, que son sensibles a la luz. Por eso ustedes van a escuchar la vieja frase de durante la noche todos los gatos son pardos, ¿sí? Justamente tiene que ver con la respuesta de nuestro ojo humano. Si no tenemos una buena iluminación, lo que sí vamos a ver es el movimiento del gato y lo vamos a ver, digamos, como gris. ¿Bien? Esa es la sensación que tenemos porque ahí lo que están, reitero, funcionando son los receptores fotosensibles, los bastones. ¿Bien? Y esto es muy importante también que lo sepan porque después vamos a ver, digamos, qué es lo que voy a mencionar, lo que es el ciclo circadiano. El ciclo circadiano es un ciclo que de acuerdo a los niveles de iluminación que yo tengo, ahí van a segregar las glándulas cierta hormona o no, ¿sí? Cuando tenemos altos valores de iluminación, en lux, ¿cuáles son altos? 1000 lux, 2000 lux, 10.000 lux, 100.000 lux, ¿sí? Ese alto nivel de iluminación el ojo lo percibe y le dice a mi sistema, a mi ciclo circadiano, che, de día, hay que estar activo. ¿Bien? Cuando llega la noche, los niveles de iluminación son menores, 30 lux, 50 lux. Entonces el sistema sabe que los niveles de iluminación son bajos y le dice al ciclo circadiano, che, ya de noche hay que descansar. ¿Sí? Entonces uno ya se encuentra más relajado, se encuentra más tranquilo porque ya esa glándula ya no segrega, digamos, esa hormona que nos permite estar en actividad. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes qué importante es saber, al menos no la descripción o la funcionalidad biológica de nuestro sistema, pero sí tener en cuenta estos conceptos que nos van a ayudar a decir qué niveles de iluminación puedo poner yo en cierto lugar para que mis operarios estén activos. ¿Sí? Bien. Y lo que se hace muchas veces es comparar el funcionamiento del ojo con una cámara fotográfica. En realidad la cámara sale de la parte del ojo, ¿sí? Cómo va invirtiendo, fíjense ustedes que esto también lo vieron en física. Acá tenemos nuestro objeto, la flechita esta, ¿sí? Y eso nos va a producir, digamos, de acuerdo a la camarita que tenemos nosotros, acá en este caso en la retina nuestra, la imagen. Y acá va a poner, digamos, la imagen en la película, ¿sí? Fíjense en que estas películas ya han sido reemplazadas, se reemplaza, digamos, por sensores, por sensores que se llaman, digamos, de circuito MOS, son los circuitos que se utilizan en la parte de electrónica, y las famosas cámaras CCD, que nos permiten, digamos, reemplazar esa película ya directamente por otro tipo de dispositivo que nos producen la imagen. ¿Sí? Y fíjense ustedes que acá hablamos de campo visual y tenemos dos planos en el campo visual. Tenemos el plano vertical, el que vemos el plano vertical, y tenemos el plano horizontal. El ángulo, digamos, de visión que tenemos aproximadamente en el plano vertical es 170 grados, y el máximo que tenemos en el plano horizontal es de 180 grados. ¿Sí? Entonces eso nos da lo que se llama el campo visual.
el campo visual que nosotros tenemos en nuestro ojo, ¿sí? ¿Y qué problema tenemos en nuestro ojo? Y el primero que encontramos no es problema, sino que hay un tema que se refiere a la visión, que se habla de adaptación, que es el proceso por el cual el ojo se ajusta a los niveles de iluminación ambiente. Ustedes recuerden que es diferente pasar de un lugar claro a un lugar oscuro, y viceversa, de un lugar oscuro a un lugar claro. La respuesta que tiene el ojo es diferente, ¿sí? Y esto a través que se logra en el ojo es a través de la pupila, o se contrae o se dilata, ¿sí? ¿Cuál es el tiempo de adaptación? Si yo voy de bajos niveles a altos niveles, es corto. En pocos segundos, el ojo, digamos, esa pupila se cierra y puedo, digamos, ver como corresponde. ¿Qué pasa? Es largo cuando yo voy de altos niveles a bajos niveles. La pupila se dilata, ¿sí? Y tengo que esperar cierto tiempo. Por ejemplo, cuando ustedes ingresan a su habitación y está oscuro, ven todo negro. Pero pasado, digamos, cierto tiempo, ya pueden distinguir algunas cosas, ¿sí? Bueno, fíjense en ustedes cómo el ojo se va adaptando a esos niveles de iluminación y cómo responde el mecanismo, ¿sí? Biológicamente, ¿sí? El ojo es un instrumento realmente bastante lindo para estudiar porque tiene muchísimas cosas que en la vida práctica lo podemos aplicar, ¿no? ¿Y esto con qué tiene que ver? Y bueno, esto justamente que si yo voy cambiando, ¿no es cierto?, los niveles de iluminación, me va por decir molestia. Es por eso cuando yo ilumino un local, voy a tratar de que la iluminación sea lo más uniforme posible, ¿sí? Y bueno, ¿y esa uniformidad de qué depende? Yo si armo una grilla en la cual mido los niveles de iluminación que tengo, reitero que ese instrumento con el cual yo mido la iluminancia se llama luxómetro, coloco, digamos, voy a encontrar un valor medio, ¿sí? Así como ustedes hacían en física algún experimento que tenían que medir, por ejemplo, cuál era el error de una pelotita, se fabrica tantas pelotitas, utilizaba el tornillo micrométrico y veía cuál era la diferencia. Y con eso yo iba midiendo y podía hacer la propagación de errores y encontraba la campana de Gauss, ¿sí? Bueno, acá para la iluminación hacemos lo mismo. Tomamos una grilla, medimos los valores que hay en esa grilla, encuentro el valor mínimo, encuentro el valor máximo y encuentro el valor medio. Y la relación entre el mínimo y el medio y el máximo y el medio me va a dar lo que se llama la regularidad, ¿sí? Cuando yo tengo un mínimo sobre el medio mayor de 0,5, tengo una buena regularidad, entonces el ojo no va a sufrir tanto este tema de la adaptación, ¿sí? ¿Qué otra característica tenemos dentro de nuestra visión? Es la acomodación, que es el proceso por el cual el ojo se ajusta a la diferente distancia de visión, ¿sí? Recuerden ustedes que cuando yo ya llego a cierta edad, uno va acercando o alejando el documento que quiere leer, justamente porque el ojo se tiene que acomodar, ¿sí? ¿Y esto cómo se logra? A través del cristalino, ¿sí? Este cristalino tiene músculo y se va a acercar o alejar. Fíjense en eso, que con la edad nos va a producir un problema, que ya lo vamos a ver, que se llama la presbicia. Después tenemos el tema de la agudeza visual. ¿Y cuál es la agudeza visual? El proceso por el cual el ojo diferencia objetos próximos entre sí. Lo que yo siempre le digo, por ejemplo, un águila que está a gran altura con respecto a la presa que está a nivel del piso, puede distinguir lo que es, digamos, una piedra o lo que puede ser, por ejemplo, un cuy o una ratita, ¿sí? Entonces él, a pesar de la distancia, como tiene muchísima agudeza visual, logra ver cuál es su presa y se larga en picada para atrapar a la misma, ¿sí? Entonces eso se define como agudeza visual. Y lógicamente nosotros, por ejemplo, hay gente que tiene diferente agudeza visual y se va perdiendo también con la edad, ¿sí? Dijimos que la capacidad de acomodación del ojo disminuye con la edad y se producía lo que se llamaba la presbicia. Los músculos ya del cristalino se ponen duros y nos cuesta muchísimo poder ajustar a esa diferente distancia de visión, y lo que tenemos que recurrir, lógicamente,
es a los lentes para poder, digamos, tener una buena acomodación de nuestro ojo, ¿sí? Lógicamente que al disminuirse la acomodación también se pierde la agudeza visual, ¿sí? Y acá está nuestra curva espectral. Esta es la curva espectral de cómo responde el ojo a la diferente radiación electromagnética que dijimos que van de 380 nanómetros a 780 nanómetros. Fíjense en ustedes que acá yo tengo dos curvas, ¿sí? Y estas curvas que tenemos acá, en este caso, digamos, esta curva que tengo acá, es la curva, digamos, del día. Y fíjense en que el pico de esta curva, de esta respuesta espectral, está aproximadamente a los 550 nanómetros, que corresponde al color amarillo. Ahí es el pico, esa es la máxima sensibilidad. Y cuando tenemos valores bajos, que ya por debajo de 0,25 candela por metro cuadrado, si recuerdan ustedes, tenemos el efecto Purkinje, que lo que hace es desplazarme, ¿sí? La curva espectral a esta, a los 500 nanómetros. ¿Sí? Entonces ya mi sensibilidad del ojo ha cambiado, ¿sí? Así que fíjense ustedes que ahí se aprecia que la sensación no es igual ante todos los colores, aunque la radiación luminosa posee en todos los casos la misma energía. El ojo es más sensible a la parte del amarillo y lo verde que hacia el azul y hacia el rojo, ¿sí? Esta es la curva de sensibilidad del ojo a las radiaciones monocromáticas. ¿Bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Clase? Vamos bien, profesor. Bien, gracias. Aquí vamos a ver, digamos, un resumen, ¿sí? De las magnitudes, después vamos a ver cada una, qué es lo que significa de ella, y en este caso particular, cuáles son las que me interesan. Yo le había mencionado el flujo luminoso, la unidad es lumen, se abrevia LM, y el símbolo es esta letra griega mayúscula que está acá. Después la otra magnitud que nos interesa es la intensidad luminosa que se mide en candela, la abreviatura es CD, el símbolo es I, ¿sí? El otro término, la otra magnitud, es la iluminancia, que yo le comentaba a ustedes, que se mide en lux, LX es la abreviatura, y el símbolo es la letra E. Y finalmente tenemos la luminancia, que es lo que yo le decía a ustedes, se medía en candela por metros cuadrados, que en resumen por ahí lo van a ver como NIT. En la jerga nuestra, que seguimos la parte de la normativa europea, se lo conoce como candela por metros cuadrados. Se representa como L. ¿Bien? Eso a grandes rasgos. Entonces ahora vayamos a ver la definición de cada uno de estos elementos, porque es importante saber, porque cuando yo quiero hacer el sistema, cuando quiero hacer mi proyecto, debería saber, digamos, mínimamente cuáles son los parámetros que yo necesito para hacer mi proyecto, si no, no puedo ejecutar el mismo. ¿Sí? Entonces vamos a ver lo que es el flujo luminoso. Es la energía irradiada por unidad de tiempo, es una potencia en la longitud de onda del rango visible, ¿sí? Acá fíjense en ustedes que tiene una lámpara en el medio, tiene, digamos, un volumen fotométrico, y ese volumen fotométrico es lo que nosotros nos da toda la parte de la energía irradiada por esta lámpara, ¿sí? ¿En qué se mide? Se mide en lúmenes, ¿sí? Y fíjense ustedes que si nosotros lográramos que una potencia, que la energía sea de una potencia, tendríamos que obtener aproximadamente 683 lúmenes, ¿sí? Es lo máximo que podemos obtener. Entonces, fíjense ustedes que la eficacia luminosa ahí sería excelente, ¿sí? Vamos a ver que en la parte práctica no es así. Estamos muy por debajo de llegar a esos 680 lúmenes por vatios, ¿sí? A esa eficacia luminosa, ¿sí? Y el dato de este flujo luminoso es muy importante, ¿sí? Porque con ese dato de flujo luminoso de la lámpara, nosotros podríamos realizar nuestro cálculo de iluminación. Bien, veamos acá el resumen.
nombre flujo luminoso, descripción flujo lumínico emitido por una fuente de luz en todas direcciones, el símbolo, unidades en lúmenes, y cuál es el instrumental de medida, se conoce como esfera de Hulbich. Y realmente una esfera aproximadamente debe tener 1,20. La esfera está toda pintada de blanco internamente, se coloca una lámpara dentro de la misma, ¿sí? O ahí adentro, y a través de un sensor se mide cuál es la corriente y esa corriente ya está calibrada en flujo luminoso. Entonces ahí me está diciendo cuál es el flujo luminoso que yo tengo de la lámpara. ¿Cuáles son los valores aproximados que tenemos para una lámpara incandescente 100 vatios que ya no se fabrica? Aproximadamente 1380 lúmenes. Si ustedes hacen el cociente de 1380 dividido la potencia 100 vatios, tengo que la eficacia luminosa acá es 13,8. ¿Sí? Fíjense que ahora en la lámpara fluorescente de 36 vatios, a esto habría que agregar los 4 vatios del barato, o sea que tengo 40 vatios. 3250 dividido 40, ¿cuánto me da de eficacia luminosa, clase? 3250 dividido 40. 81,25. Exactamente, 81,25, ¿sí? O sea que aproximadamente en las lámparas fluorescentes podríamos decir que la eficacia luminosa era de 80 lúmenes por vatio. Y de una lámpara incandescente podríamos decir que era 10 lúmenes por vatio, ¿sí? Esas son las eficacias luminosas que tenemos de la lámpara. Y así, otro tipo de lámpara, según el método que se aplica para la parte de iluminación, tenemos lámparas de mercurio de alta presión de 400 vatios. Fíjense ustedes que acá, si yo divido 22.000 dividido 400, en realidad tendría que dividir, por ejemplo, 420 dividido 2.000, tendría aproximadamente 60 lúmenes por vatio, que esa sería la eficacia luminosa para la lámpara de mercurio de alta presión. Tenemos una lámpara de luz mezcla que no necesita equipo auxiliar, no necesita balasto, que directamente utiliza una resistencia y necesita algo de descarga en gases para producir, digamos, el encendido de la misma. Esa es la lámpara de luz mezcla que ya no se está aplicando, son las viejas galponeras que ustedes conocían, que da un color tipo azulado. Después tiene la lámpara de sodio a baja presión, que esa no ocupamos acá en el país, pero que son los más eficientes. Por favor, que alguien divida 4.800 dividido 35. 137,14. Fíjense ustedes que aproximadamente está la eficacia luminosa de esta lámpara de sodio de baja presión es de 140 lúmenes por vatio. Y después tenemos la lámpara de sodio de alta presión, que está en el orden, digamos, de los 100 lúmenes por vatio, ¿sí? Que es la lámpara que vemos nosotros, que es la lámpara luz amarilla, ¿sí? Es una lámpara de sodio de alta presión que tiene una alta eficacia luminosa, pero tiene un bajo rendimiento, una baja reproducción de colores. Esa reproducción de colores se conoce como IRC. ¿Sí? Así que, bien, vamos bien hasta acá. ¿Dudas, preguntas? Profe, Sí. ahí cuando sacamos la eficacia usó 3.250 dividido 40. ¿Qué era ese 40? Claro, vos fíjate que la lámpara es de 36 vatios y tenemos lo que se conoce como un balasto. Y ese balasto consume energía. Y aproximadamente está en el orden del 10%. Entonces, yo tengo una lámpara antes que utilizaba un balasto, decía que era de 36, aproximadamente 3,6. Lo sumo a eso y me da 39,6, 40 vatios. Por eso que siempre, cuando saquen la eficacia luminosa, si lleva equipo auxiliar, tienen que sacar con el equipo auxiliar, ¿sí? Porque en realidad el equipo auxiliar consume energía. Entonces, el conjunto de lámpara más equipo auxiliar me va a dar la eficacia luminosa real que yo tengo de mi lámpara. ¿Sí? Gracias, Ángeles. ¿Se entendió? Sí, profe. Ahora sí. Así como teníamos la de sodio, en la de sodio también pasaba lo mismo.
En la de sodio, nosotros acá hay el 10%, entonces esta lámpara de mercurio voy a tener 440. Entonces tengo que dividir los 22 lúmenes por 440. La mezcladora no lleva balasto, la de sodio sí, la de alta presión sí. Mientras más grande es la lámpara, de la potencia de la lámpara, las pérdidas van disminuyendo, ¿sí? Por eso generalmente cuando ustedes, si utilizan esta lámpara, ahora todas las lámparas que se utilizan en el mercado son LED, ¿sí? Y el LED lo que tiene es un drive, y el drive ese es el que me hace que baje, digamos, la tensión. Un LED trabaja con 2 voltios cada LED. Si yo tengo una grilla armada de LED, puedo hacer que esa grilla trabaje a 12, 24, 48 voltios, ¿sí? Depende cuánto LED coloque en serie. ¿Bien? Entonces ese drive lo que va a hacer es tomar la corriente de 220 y me la va a transformar en la tensión que necesita ese arreglo de LED que tengo ahí. ¿Bien? ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Perfecto. Y acá, bueno, acá ya lo que veníamos trabajando, la eficacia luminosa, es la relación entre la potencia que demanda la fuente luminosa y la parte de ella que efectivamente se transforma en radiación visible. Es un dato esencial que tenemos que tener de nuestras lámparas para hacer los cálculos de iluminación de nuestro proyecto. Se representa con la letra N, ¿sí? Igual al lumen sobre vatio. ¿Bien? Acá, por ejemplo, como ejemplo, tenemos una lámpara incandescente. Fíjense en que esta lámpara incandescente, únicamente el 10%, ¿sí?, de la potencia que tenía esa lámpara me la producía en luz visible, ¿sí? Y el resto era radiación o era pérdida que yo tenía en el casquillo, convención en el gas llenado, etcétera, etcétera. Tenía prácticamente un 90% de pérdida. O sea, todo eso se transformaba en calor. Por eso es que la eficacia luminosa de la lámpara incandescente era tan baja, ¿sí? Es tan baja. Y acá tenemos algunos ejemplos de eficacia luminosa, ¿sí? El flevio, que es una vela, o por ejemplo cuando están quemando los gases, digamos, de los huesos que se combinan con el oxígeno, me produce una luz, se llama el flevio, ¿sí? Fíjense que la eficacia luminosa es bastante baja, 2 lúmenes por vatio. Acá tengo un incandescente, 11 lúmenes por vatio, una fluorescente, 80 lúmenes por vatio, mercurio de alta presión, que ya no van a conseguir, el HQL, 58 lúmenes por vatio. Halogenoros metálicos, que en algunos casos que necesiten, tienen que utilizar, digamos, la lámpara de mercurio halogenado o halogenuro metálico, 80 lúmenes por vatio. Sodio de alta presión, 120, y fíjense en que la sodio de baja presión de 180 tiene una alta eficacia luminosa, 183, pero todavía estamos muy lejos de nuestros 683 lúmenes por vatio, que era el ideal. Fíjense cómo a pesar de que tenemos tanta de tecnología, no llegamos a ese número ideal. Las lámparas de LED sí van a estar oscilando la eficacia luminosa entre 80 a 150 lúmenes por vatio, pero todavía para el 683 lúmenes por vatio nos falta bastante. La cantidad de luz, la Q, que esto se utilizaba mucho con la parte, digamos, de fotografía, era modo de referencia. Y acá se define lo que es el ángulo sólido, para que ustedes tengan en cuenta, pues lo vamos a utilizar para las otras definiciones. ¿Y qué es un ángulo sólido? Un ángulo en un plano se definía en una superficie. En cambio, acá el ángulo sólido se define como un volumen, ¿sí? ¿Y en qué se mide? Se mide en estero radiano. ¿Bien? Recuerden ustedes que el ángulo central de una circunferencia varía 2pi, y acá el ángulo central de una esfera vale 4pi. ¿Sí? 4 pi esteroradianes. Y bueno, vamos al otro concepto. Ya habíamos definido lo que era el flujo luminoso. Ahora vamos a ver el concepto de la intensidad luminosa, ¿sí? Fíjense que una magnitud direccional se define por una dirección determinada. Y es el cociente en quién, entre el flujo luminoso contenido en un ángulo, cuyo eje coincide con la dirección dada, y el valor de ese ángulo sólido. Por eso que habíamos definido anteriormente el ángulo sólido, para ver esta característica de definición de la intensidad luminosa. ¿Y cuándo utilizo la intensidad luminosa? Y bueno, cuando nosotros queremos calibrar
un luxómetro, lo vamos a colocar en un banco fotométrico y vamos a calibrarlo con una lámpara patrón cuyo valor en una dada dirección está dado en candela, ¿sí? ¿Cuándo más utilizo este valor también? Cuando tengo que dar la fotometría de mi luminaria, ¿sí? En candela por kilolumen. Bien, veamos el resumen acá de la intensidad luminosa. El flujo luminoso emitido por una fuente de luz en una dirección determinada, como he dicho al principio. Acá es una definición matemática más que nada. Cociente entre el flujo contenido en un ángulo sólido, ¿sí? Y el valor del ángulo sólido. Acá directamente ya lo hacemos más general. Flujo luminoso emitido por una fuente de luz en una dirección determinada. ¿Cuál es el símbolo I? La unidad son candela, CD, la fórmula I, flujo sobre omega, y el instrumental de medida es un fotogoniómetro. ¿Qué es un fotogoniómetro? Un fotogoniómetro es un sistema de espejo que se mueve en dos planos, ¿sí? En el plano este que sería recorrer, que se llamaría los planos gamma, y se mide, digamos, en estos planos, que serían los planos C, ¿sí? Ya lo vamos a ver ese tema, digamos, de definición también. Y a valor de referencia, por ejemplo, una lámpara de faro de bicicleta sin reflector me da una candela, una lámpara reflectora, 250 candelas, una lámpara PER64 que se utilizaba mucho en la parte de iluminación de escenario, que tenía un orden de 200.000 candelas. Y un faro marítimo tiene, por ejemplo, el orden de 2 millones de candelas, ¿sí? Entonces eso nos está dando la relación de cuál sería la intensidad, la magnitud, digamos, de referencia de la intensidad luminosa. Después tenemos la iluminancia, que dijimos que era el cociente entre el flujo luminoso que recibe una superficie y la extensión de esa superficie, se medía en lux. Acá tenemos el resumen, yo lo formo más práctica para decir que lo que es la iluminancia era el flujo lumínico que incide sobre una superficie, ¿sí? El símbolo es la E, la unidad de medida es lux, la fórmula es E igual a F, tengo que cambiar ahí el símbolo que tenemos anteriormente ahí, ¿sí? Y se mide con el luxómetro, ¿sí? Por ejemplo, lo que yo le comentaba anteriormente, mediodía del verano, el aire libre con cielo despejado, si yo salgo afuera, puedo llegar a tener 100.000 lux, ¿sí? Si es con cielo cubierto, puedo llegar a 20.000. Por ejemplo, si estoy iluminando una joyería, donde quiero trabajar con piedras preciosas, tengo que poner un nivel de iluminación de 1500 lux. Para alumbrado público puedo utilizar de 20 a 40 lux, ¿sí? Una noche de luna llena me produce 250 mililux, ¿sí? Dicen que es un valor muy pequeño. Bueno, entonces sigamos con otro parámetro que era la luminancia. ¿Sí? Matemáticamente la podemos definir como el cociente entre la intensidad emitida en una determinada dirección y extensión aparente que de esa superficie ve el observador. Entonces ahí aparece que la luminancia es igual a la intensidad, ¿cierto? En esa dirección, alfa, por dividido la superficie por el coseno de alfa, ¿sí? Entonces, ¿de qué depende la luminancia? De la posición del observador a través del ángulo alfa, ¿sí? Acá tenemos el cuadro resumen. Tenemos que la luminancia es la intensidad luminosa por unidad de superficie aparente de una fuente que emite luz o que la refleja captada por el ojo humano. La luz que ingresa al ojo me produce la sensación de visión. El símbolo, ¿cuál es L? Las unidades son candela por metro cuadrado. Ahí tiene la fórmula, L igual a I sobre S por coseno de beta. El instrumento, ¿con qué se mide? Con un luminancímetro, ¿sí? Un luminancímetro hay que pedir hacer la medición de las candelas por metro cuadrado. Y a modo de referencia, por ejemplo, en la lámpara de sodio de alta presión tenemos 500 candelas por metro cuadrado, el sol, 150.000 candelas, y la fluorescente tenemos 0,75 candelas por metro cuadrado, ¿sí? Bien. ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta acá, chicos? ¿Sí? Entonces, ¿cuántos parámetros luminotécnicos teníamos? ¿Alguien recuerda?
que nos importaban a nosotros. El flujo luminoso, la intensidad luminosa, la iluminancia y la luminancia. Muy bien, Romina, excelente. ¿Mm? Bien, esos son los parámetros luminotécnicos y lo que vamos a utilizar para nuestro cálculo de iluminación van a ser en este sentido dos, ¿sí? El flujo luminoso y la iluminancia que se mide en luz. El flujo luminoso que se mide en lumen y la intensidad luminosa que se mide en lux. Bien, entonces esos son, por eso que estamos haciendo esta introducción, para ver, digamos, después cómo hacemos nuestro cálculo de iluminación ante un método simple. El profe le enseña el método de cavidades zonales, yo lo veo un método práctico que hasta 4 o 5 metros de altura funciona bien y me permite calcular en forma rápida y aproximada los grados de iluminación que yo puedo tener. Hay un software para esto, para aquel que le interese, se llama Dialux, un software gratuito que lo pueden bajar ustedes de internet, lo pueden instalar, y la ventaja que tiene este software que tiene diferentes fabricantes, que uno va y ve el catálogo, elige tal luminaria, la selecciona ahí y automáticamente se carga la fotometría de esa luminaria y podemos hacer el cálculo de iluminación. ¿Qué ventaja tiene esto? Que el error que voy a tener va a estar aproximadamente entre el 10 y el 15% de lo real que yo voy a tener. ¿Sí, chicos? Acuérdense el Dialux para iluminación y después tiene el otro software que es el Relux. Bien, entonces ahora tenemos que ver, digamos, dónde voy a colocar, digamos, esa lámpara que tiene tal foco luminoso y dónde la coloco en la luminaria, ¿sí? Que la luminaria es el elemento, estructura o dispositivo que contiene la lámpara y en ocasiones, si esta lámpara necesita equipo auxiliar, a su equipo auxiliar, ¿sí? ¿Cuáles son las funciones que cumple esta luminaria? Soporte mecánico de conducción eléctrica, controlar y distribuir el flujo luminoso, proteger a la lámpara y equipo auxiliar de agente atmosférico. Generalmente todas las lámparas, fíjense ustedes que tenemos en el alumbrado público son IP65, lógicamente para protegerle, digamos, de todos los agentes externos que tenemos, de la lluvia, del calor, ¿sí? Y proteger el ambiente de efectos térmicos y eléctricos, en el caso de luminarias de antiexplosión, ¿sí? Entonces acá esquemáticamente tenemos cómo está compuesta, tengo la armadura carcasa, tengo el equipo eléctrico que es el balasto, podría tener un filtro o un difusor, el reflector que está internamente de esta luminaria y la junta de sellado para que no me ingresen los insectos. ¿Dudas, preguntas? ¿Clase? No, por No, el profe, bien, momento. profe. Estamos bien. Vamos bien. Bueno, entonces vamos a ver, digamos, que esa luminaria nosotros tenemos que analizar cuál es la emisión que tiene esa luminaria, cuál es la dirección, cuál es la intensidad. Entonces tengo que saber, y entonces para hacer ese análisis tengo que ubicar mi sistema de referencia. Mi sistema de referencia, en este caso el más utilizado, es el de la CIE, que es el plano C-gamma, ¿sí? La CIE es la Comisión Internacional, digamos, de Iluminación, y el ESNA y el IESNA pertenecen a Norteamérica, el CIE a Europa y la IESNA a Norteamérica. ¿Sí? Es el plano C-gamma. ¿Cómo lo definimos? ¿Sí? Se define de esta forma, esquemáticamente, acá lo tienen ustedes, ¿sí? Este va a ser, digamos, todo el volumen fotométrico que tengo. Si yo corto este sistema, dicen que yo acá tomo una porción, esta porción que tengo acá, ¿sí? Eso va a ser referencia, digamos, a un plano C. Acá tengo otro plano C, que hice otro corte, ¿sí? Tengo otro plano C. Y dentro de ese plano voy a tener, digamos, los planos gamma. Si yo tomo con respecto acá, por ejemplo, en este caso, este me va a dar, digamos, acá un plano, acá veo un ángulo, este me va a dar otro ángulo. Dice que este ángulo, si yo lo tomo como referencia de acá, parte de cero,
sigue por acá, llega a 90 y llega a 180. ¿Qué se va a hacer? En este plano, los ángulos gamma que yo tengo para expresar la fotometría de esa luminaria. ¿Sí? Yo, por ejemplo, dice el punto AC corresponde al semiplano C, ¿sí? El BD corresponde, digamos, a otro semiplano, distante del anterior con cierto valor de ángulo, ¿sí? Fíjense ustedes que los puntos A y B tienen el mismo valor de gamma, el punto de C y D también tiene el mismo valor de gamma, ¿sí? Y acá tenemos la vista de planta. Esto, así miren ustedes que esto se utilizaba mucho para la parte de interior, como se utilizaba lo más económico, antes era hacer, digamos, un tubo fluorescente. Entonces, por eso que se tomó como referencia el tubo fluorescente y la transversal al largo se definía como ángulo 0 y la que contiene para acá 180 grados. ¿Sí? Si yo hacía girar todo esto, tenía acá 30 grados, 60 grados, 90 grados, y dentro de la parte de 90 grados, fíjense ustedes que este era el nivel de iluminación longitudinal, se conoce. ¿Sí? Acá lo tenemos ya en, esto es vista de planta, este es un corte que tenemos, ¿sí? Y esos son los famosos planos C gamma que yo lo voy a cargar, digamos, en un archivo IES, un archivo ELUMDAT, que es, el ELUMDAT es la normativa alemana, el IES es la norteamericana, en la cual, digamos, yo voy a poder cargar los datos de mi fotometría de mi luminaria, con lo cual me va a permitir hacer el cálculo en forma más o menos exacta de los niveles de iluminación que tengo en mi local. ¿Bien? Por eso acá que en la versión CIE se denomina coordenada esférica del tipo CCIE, ¿sí? Vamos a correr esto para acá. Ahí. El plano C indica en el sentido longitudinal de la vía ángulo C igual a 0, desde la derecha visto en planta y de arriba, y avanza en sentido antihorario. Así la porción simétrica de la luminaria para alumbrado público cubre los ángulos de menos 90 grados hasta 90 grados. ¿Sí? Y en el plano C se pueden distinguir los ángulos verticales del nuevo gamma. ¿Bien? Estos ángulos, como yo lo había comentado en el dibujo, ustedes comienzan de 0, a ese punto se llama nadir, avanza hasta arriba hasta 180 y eso se llama zenit. ¿Sí? Acá seguimos explicando el tema este, ¿por qué? Porque es importante que ustedes lo sepan cuando vayan a hacer los cálculos de iluminación, y acá tiene, digamos, para los planos C gamma, para una luminaria de alumbrado público, ¿sí? Que es el eje de inclinación, el plano C0, ¿sí? O sea que el longitudinal a este va a ser 90, 270 grados, y el transversal va a ser 0, 180 grados. ¿Bien? Entonces eso me va a permitir que yo mida mi fotogoniómetro, cómo distribuye la luz luminaria, le doy, digamos, al usuario la planilla esa de mediciones y él la va a cargar en un software, ya sea que administre la base de datos de IES o directamente lo puede cargar directamente como un TXT. ¿Sí? Lo que reconoce en código ASCII, que lo reconoce cualquier programa de cálculo para iluminación artificial en interiores. Acá tienen otra vista, esta es para la parte luminaria de interior. Recuerden ustedes que la parte de largo se tomaba con el largo longitudinal y la parte corta con la parte transversal, 0 a 180 grados. ¿Sí? En la hiena hay una pequeña rotación, ¿sí? Y el equivalente que tengo yo para el IN es esta fórmula. Si yo tengo un ángulo expresado en plano C, CIE, el equivalente, en IES, el equivalente de CIE va a ser 90 menos C, digamos, plano C en IES, según el grado que yo estoy tomando ahí. Bien, aquí fíjense en cómo ha rotado todo.
Entonces dijimos nosotros que íbamos a recurrir al diagrama fotométrico, que era la representación de la intensidad emitida en función de la dirección de emisión. Esto, por ejemplo, teníamos la curva fotométrica de cómo distribuye la luz esta luminaria que tengo acá. Dicen ustedes que en la parte de luz directa prácticamente no emite hacia arriba, ¿sí? Y va a cero, ¿sí? Bien. Entonces, este dato de la luminaria nos resulta indispensable, ¿para qué? Para hacer los cálculos de iluminación en software, ¿sí? Usualmente, fíjense en lo que yo le he dicho anteriormente, se representa en candela por kilolumen del flujo de lámpara. ¿Por qué? Porque yo hacía la fotometría, esta lámpara podía llevar lámpara de mercurio halogenado de 80 y de 125. Entonces, ¿qué hago? Medía para una de 80 y lo que hacía para 125, como era la misma lámpara, el mismo tamaño, nada más que variaba la potencia, voy a hacer, digamos, que esos valores vayan multiplicados por el flujo de la lámpara de mercurio halogenado de 125 vatios. ¿Sí? Acá tenemos, digamos, de vuelta reiteramos lo que es el diagrama fotométrico, un volumen fotométrico. Tenemos los diferentes tipos de luminaria de interior, que son las fluorescentes. Tenemos la luminaria de alumbrado público, por ejemplo, esta lámpara que lleva una lámpara de mercurio común, ¿sí? El elipsoidal, esto se conoce como el elipsoidal, casquillo E40, ¿sí? Adaptación de la luminaria a los puntos precedentes. Tenemos que ver si esa luminaria contiene o no el equipo auxiliar. ¿Qué exigencia decorativa tengo para hacer instalar esa luminaria? Tengo que tener en cuenta el mantenimiento de la misma. ¿Para qué? Para ver su accesibilidad, ver la altura que está instalada, si es fácil o difícil, digamos, desconectarlo, si el servicio es en forma permanente, el peso del equipo, y tengo que tener una supervisión del sistema y del montaje, ¿sí? La suspensión. Tenemos la parte de la exigencia específica sobre la luminaria, cómo distribuye el flujo luminoso, si es para interior o intemperie. ¿Alguien recuerda cuál era el grado IP para intemperie de una luminaria? ¿Clase? ¿Alguien recuerda qué eran los grados IP? Era el grado de protección contra el polvo y el agua. Excelente, Romina. Sí. Bien, Romy, gracias. ¿Qué tipo de IP tenía que ser para exterior? ¿Sí? Recuerden ustedes que los valores máximos que tenía que el primer dígito contra el polvo iban de 0 a 6 y con el del agua iban de 0 a 8. ¿Sí? Entonces, la luminaria para alumbrado público típicamente que van a encontrar ustedes, el mínimo me dice la norma que puede ser IP44. ¿Sí? Bien. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, profe. Bien. Después tenemos que tener en cuenta las condiciones, digamos, atmosféricas, si el tipo es normal, si es polvorienta o sucia, si el sistema es inflamable o no, ¿sí? Qué temperatura tiene que soportar por el tema de la lámpara también, si hay humedad intensa o condensación, si hay proyección de agua o salpicadura para esta luminaria, de acuerdo a ello elegir el grado IP, ¿sí? Y también tenemos ahora que ver cómo es la distribución del flujo luminoso de nuestra luminaria. Fíjense que teníamos la vamos a clasificar en diferentes tipos, si emite, cuánto emite hacia abajo y cuánto emite hacia arriba. ¿Sí? Tenemos la A, que es directa. Fíjense, si es directa significa que todo tiene que ir hacia abajo, ¿sí? Entonces todo, y cuánto hacia abajo, y hay entre el 90 al 100% tiene que ir hacia abajo, y entre 0 a 10% hacia arriba.
tenemos la otra clasificación de distribución de flujo, la B, la semidirecta, ¿sí? Dicen ustedes que en este caso voy a tener de 60 a 90% para la parte inferior y del 10 al 40% para la parte superior. El otro tipo de distribución que podrán encontrar sería el uniforme o general difusa, ¿sí? Dicen que acá la parte inferior va de 60 a 40 y la parte superior de 40 a 60. Después tenemos el otro tipo D, que es semi-indirecta. En este caso ya tengo que la superficie superior emitida hacia la parte que estoy iluminando va del 60 al 90 y la parte inferior va del 10 al 40. Y por último tengo la luz indirecta, que era dar vuelta a lo que teníamos anteriormente. En el edificio superior va del 90 al 100 y en la parte inferior tengo del 0 al 10%. ¿Sí? Bien. Clase, ¿cuál sería de estas luminarias, si yo quiero iluminar un lugar de trabajo, que utilizarían ustedes? La indirecta, la semi-indirecta, la uniforme general difusa, la semi-directa o la directa. ¿Qué le dice a usted el sentido común? La directa, profe. La directa, ¿sí? Ahí lo que van a tener que tener cuidado es con el tema del deslumbramiento. ¿Qué significa deslumbramiento? Es la luz que le ingresa al operario y que le produce, digamos, la sensación de falta de visión, ¿sí? Perdón, chicos, ¿quién es Andriani? Bien. ¿Cuándo cree que podríamos utilizar y en qué caso la luz indirecta? Clase. ¿Qué se le ocurre a ustedes? ¿Este sistema es eficiente comparado con la directa? ¿Quién es más eficiente, la directa o la indirecta? La directa. La directa es más eficiente. ¿Y por qué utilizaría una luz indirecta? Como decoración o algo así, profe. ¿Cómo, Ángeles? Se me ocurre que se la puedo usar para cuando necesito iluminar de abajo hacia arriba. La luz indirecta, pero vos fíjate que un proyector, si lo doy vuelta, ya tengo luz indirecta, ¿sí? Yo a veces, profe, puede ser cuando en los jardines o en esos lugares quiero iluminar las plantas o algo así que se ponen las iluminaciones de abajo para arriba, puede ser o no. Claro, pero vos fíjate que ahí vos estás haciendo una iluminación directa. Vos lo que estás haciendo es iluminando hacia arriba, pero querés iluminar. ¿Cuándo yo utilizaré? ¿Qué pasa si yo tengo, digamos, una luz directa? ¿Qué problema, digamos, en mi campo de visión? ¿Qué me produce? Deslumbramiento, ¿no es cierto? Fíjense en que este tipo de iluminación indirecta yo lo utilizaría en aquellos lugares, en los geriátricos. ¿Por qué? Porque sabemos que nosotros cuando llegamos a cierta edad, ¿no es cierto? Ya somos mayores, la luz que ingresa a nuestro ojo en forma directa nos molesta, ¿sí? Nos molesta y nos produce mala sensación. Entonces lo que se trata de hacer en estos lugares es iluminarlo en forma indirecta. Entonces las personas que están en esos lugares no van a ver la lámpara, no van a ver eso. Recuerden ustedes que veíamos que tenía candela por metro cuadrado, ¿sí? No van a ver 10 candelas por metro cuadrado, 3.000 candelas por metro cuadrado que van a estar ingresando al ojo y le van a producir una sensación molestia, ¿sí? Entonces directamente lo que voy a hacer es iluminar en forma indirecta esos lugares, una garganta luminosa, por ejemplo, ¿sí? O directamente voy a iluminar en forma indirecta para que la luz directa no ingrese hacia los ojos, digamos, de las personas mayores, produciendo esa molestia, ¿sí? En esos casos generalmente lo utilizamos, la luz indirecta. Bueno, ahí me dirán ustedes, pero eso no es eficiente, lógicamente no es eficiente. Acá estoy perdiendo, depende de los casos cuando ustedes tengan que iluminar, ¿no es cierto? Van a utilizar la eficiencia y la funcionalidad, en este caso, y el confort. Yo estoy elevando, ¿no es cierto? Estoy gastando energía, pero estoy logrando mayor confort visual para los abuelos. ¿Bien? Ellos van a estar mucho más cómodos, ¿sí? Cuando no me interesa tener confort y me interesa que la gente trabaje, le voy a dar directamente que ilumine en forma directa. ¿Se entendió, chicos?
Profe, por ejemplo, en los Sí, Ángeles. consultorios odontológicos, ahí sería una luz indirecta. No, ¿O no? vos fíjate que hay en los consultorios, ahí tengo dos tipos de iluminaciones, una luz localizada, una luz general, que es la luz difusa del consultorio, y tiene una luz localizada, que es la que tiene, digamos, el dentista cuando va a trabajar sobre la boca, ¿sí? Abre la boca y prende esa luz, y uno, lógicamente, cierra los ojos y puede trabajar, digamos, en forma tranquila el dentista, ¿sí? Yo en realidad no cierro los ojos por la luz, sino porque tengo miedo. Pero bueno, ¿m? Siempre cuando uno se va a hacer ver la boca, me produce esa sensación de temor. Así que, en el caso de, vuelvo a reiterar, para iluminar, digamos, la parte de geriátrico, sí ahí utilizaría la iluminación indirecta. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Profe, ¿puede mostrar el PDF que estaba dando, donde aparece el ejemplo de luz indirecta? Sí. Quería ver cómo era. Es el mismo ¿Cómo va que, con es el mismo profe? que luz directa, pero dado vuelta el artefacto. En vez de que ilumine hacia abajo, eso. ilumina hacia arriba. Claro. ¿Sí? ¿Cómo va eso conectado, profe? Donde se ve mayores líneas de proyección, eso va apuntando hacia el piso. No, ¿cómo va iluminado esto? Vos fíjate que lo que va a hacer acá va a tener que tener una doble altura. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es, por ejemplo, no puedo utilizar esta luz indirecta, digamos, en locales que tienen menos de 3 metros de altura, porque yo tengo que lograr que la luz se refleje en el techo y la luz que yo perciba sea la luz